Bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal. Yo soy la doctora Iracema Vázquez y soy su anfitriona de este podcast que se llama Nutrición que Libera. Hoy estoy muy contenta por recibir a alguien que también, como lo he mencionado en otras ocasiones, conocí gracias a las redes sociales, a los contactos que se han hecho en redes sociales. He tenido el gusto de ver cómo se mueve pues sus acciones, sus actividades, ¿no? A favor de la educación, por ejemplo, que es el tema que vamos a hablar hoy, pero bueno, en general, de cómo da un mensaje que yo valoro mucho, cómo lo lleva a cabo. Seguimos colaborando en el desarrollo de actividades antigordofobia y eso, bueno, me nutrió mucho conocer a muchos otros grupos de personas que están a favor de, pues, ir abriéndole espacios a estos temas. Entonces, bueno, pues yo la admiro mucho y pues bienvenida. ¿Cómo estás, Paola? No, Iracema, feliz de estar acá. También toda mi admiración para ti, el trabajo que haces y encantada de que podamos conversar hoy un poquito acerca de estos temas que sé que ambas nos apasionan un montón. Ay, sí, definitivamente nos encantan. Y bueno, me gustaría empezar con que te presentes, que nos digas quién eres y qué haces. Súper bueno. Yo vivo en Colombia. Para empezar, trabajo acá en algo de ser aliada alrededor del activismo antigordofobia. Me formo como nutricionista, que en México creo que se dice nutriólogo, ¿verdad? Así es. Licenciado en nutrición, ajá. Acá como nutricionista y ahorita estoy terminando mi doctorado en psicología que justamente lo hice en prácticas que fueran peso inclusivas y nos sentamos con personas gordas un poco para dialogar acerca de cómo quisieran soñarse esta práctica. Entonces, también este ha sido un poco el enfoque de mis últimos años dentro del doctorado y la investigación alrededor de esto. Actualmente trabajo con personas que tienen relaciones problemáticas con la comida, ya sea desde conductas alimentarias de riesgo o trastornos de la conducta alimentaria. Y por supuesto, pues todo mi enfoque es de diversidad corporal, peso, inclusividad y antiestigma de peso. Qué padre, me da mucho gusto que cada vez haya más personas que nos estemos preparando en estos temas y que además se haga de forma, digamos, formal, porque desafortunadamente para esta cultura patriarcal y capitalista y demás, importan mucho los títulos, ¿no? Entonces, si tú llegas con una formación profesional, es mucho más fácil que la gente te acepte el mensaje. Y no digo desafortunadamente porque me da muchísimo gusto que exista este tipo de educación, este tipo de doctorados, ¿no? Y qué bueno que hay gente que hay público para esto, ¿no? Que lo quiere hacer para que se vaya ampliando cada vez más, pues, esta lucha antigordofobia, ¿no? Ahora me gustaría que nos contaras sobre ti. Esta pregunta es la inicial siempre. Si alguna vez has tenido problemas en tu relación con tu cuerpo o con tu alimentación. Sí, sí, de hecho, fíjate que para mí este encontrar enfoques inclusivos, salud en todas las tallas, ha sido desde la experiencia personal de alguna manera. Yo no habito un cuerpo gordo ni jamás lo he habitado, pero sí cuando hago la carrera de nutrición como que salgo un poco. Yo había tenido una historia muy larga de trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, que luego se transforma en una bulimia nerviosa. Y cuando yo salgo de la carrera de nutrición, mucho de lo que me orbitaba era cómo esa carrera no estaba produciendo gran parte del dolor que yo había vivido alrededor de mis trastornos alimentarios, ¿no? Y me preguntaba mucho este tema de la balanza energética, todo esto que nos habían enseñado, yo decía, pero son muchas conductas al final que yo tenía en un trastorno alimentario y eso me generaba como mucho ruido al haberme graduado de la carrera de nutrición. Entonces siento que eso también fue una duda que empecé a tener por varios años. Luego ya encuentro también la alimentación intuitiva y para mí fue un bálsamo en mi proceso, digamos, personal, porque era como encontrar un lugar donde puedes llegar a una recuperación total, ¿no? Cuando yo hice mi recuperación hace muchos años ya, mucho de lo que se decía era no te vas a recuperar del todo, siempre te van a quedar conductas y eso me parecía como además muy limitante, ¿no? Cuando yo encuentro la alimentación intuitiva digo, puedo volver a como era antes del trastorno y de hecho mucho más conectada con mi cuerpo y eso para mí fue muy importante también para poder entrar un poco en estos enfoques y empezar a explorar como tanto la peso inclusividad como la alimentación intuitiva, ¿no? Mm. Gracias por comentar esto de la recuperación total de los trastornos de la conducta alimentaria. Eso fue algo que yo también descubrí entrando a estos enfoques. Igual a mí me educaron con la idea de no hay recuperación total, es una recuperación
parcial de la que siempre tienes que estar al pendiente y con miedo de que se vuelva a presentar. Y entonces, pues claro que se vivía con este temor de que en cualquier momento se metona. Y sí puede pasar, pero digamos, otro capítulo, ¿no? De tu vida, si es que vuelve a pasar, ¿no? Total. Entonces, bueno, me parece muy enriquecedor que nos cuentes, gracias por contarnos esto, de que tú sí lograste esta recuperación y que ahora estás confiada de que las personas lo pueden lograr. Absolutamente, absolutamente, y a eso le apunto, ¿no? Yo siento que puede haber una vida después de los TCA. Sí que Mm. sí. Muchas gracias. Y justo ahorita me gustaría preguntarte, ¿a qué edad empezaste con tu TCA? Ujú. Creo que estuvo entre los 13 y 14 años, Mm. si no estoy mal. Creo que mi memoria no me falla, pero fue un poco entre los 13 y 14, mucho de este ambiente de bullying escolar, siento que fue como en estos detonantes comunes de la adolescencia, ¿no? El cambio entre ser mujer, fue como allí donde empezó a detonarse y siento que también tuvo como digamos a lo largo de mi vida diferentes momentos, como te decía, primero fue una anorexia nerviosa, luego una bulimia nerviosa y creo que tuvo como diferentes impactos de acuerdo al momento de vida en que estaba, pero sí, más o menos empezó en ese lugar de la adolescencia. Mm. Y cuando estabas estudiando la carrera de nutrición, ahora me gustaría preguntarte, ahora que lo ves ya después, ¿no? Junto con un TCA, estudiar nutrición, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo nos educan en nutrición? Y la verdad es que hay tantas mujeres, hombres también, pero tantas mujeres que entramos a nutrición porque tenemos un conflicto con la comida, ¿no? Hay un tema no resuelto ahí con la alimentación y entramos así. ¿Y tú cómo ves ahora, con estos antecedentes y estudiar, cómo viviste la carrera? Uy, yo creo que es bien importante, sobre todo, como empezarnos a pensar no solo cómo educamos, sino también cómo abordamos también los problemas internos que pueden haber en las personas que estudiamos nutrición, como tú misma lo dices. En psicología hay una expresión que es como que estudiar psicología es un síntoma de que algún tema hay que resolver. Yo creo que estudiar nutrición puede ser un indicativo de un síntoma de que la relación con la comida tiene algunos tambaleos y justamente siento que la carrera de nutrición, y esto también lo decía una de las estudiantes que estuvieron como participantes en mi tesis, ella decía, muchas veces las carreras actúan como detonantes incluso para las personas empezar a desarrollar conductas de riesgos o trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y creo que en mi caso personal sí fue muy claro que la carrera por eso me generaba tanta duda, ¿no? Como que te parametriza, la comida se vuelve una matemática, como que hay mucha separación del cuerpo desde allí, todo se racionaliza, lo que hay que comer se puede calcular, además hay que compensarlo con ejercicio, entonces siempre estás como moviendo la pauta de alimentación desde lo que comes, el ejercicio que haces, ese foco que se da a las calorías, a los componentes de los nutrientes, ¿no? Muy asentada en esto que llamamos el nutricionismo, que es como la idea de que los nutrientes son la comida y que es en realidad una idea muy reducida de la alimentación, ¿no? Como si fuéramos bioquímica y un hígado flotante por allá que hace metabolismo. Creo que es un poco el enfoque, por lo menos que yo desde la carrera tuve y fue como me educaron, ¿no? Como si todo fuera bioquímica, metabolismo. Había muy poco menor espacio para la psicología de la alimentación, para la cultura alimentaria, para los determinantes sociales. Si bien estaban y habían materias muy dedicadas a eso, siento que era como mucho más privilegiado y siento que también hace parte del ego del profesional de salud, como entre más duros seamos en la bioquímica y la cosa por allá que nadie entiende, como que es mejor. Entonces siento que eso también interfiere mucho en la forma en que nos educan. Claro. Y ahorita que mencionas a la bioquímica, y aparte yo me acuerdo que te hacía sentir como especial. Bueno, a mí me pasaba. Me hacía sentir como que era yo un cerebro privilegiado que sabía cómo funcionaba el organismo y entonces sabía calcular y yo iba a salvar al mundo con mis cálculos matemáticos. Y es muy pesado porque, pues, no sé si te pasó a ti, pero voltear a ver todo, como tú dices, toda la comida con cuántos gramos de carbohidratos y de proteína y de grasa y ver las etiquetas y tú buscar los ingredientes y se vuelve muy esclavizante, ya como tú dices, ya no comes comida y ya no comes de la manera cultural que está asociada, social, histórica de tu vida, ¿no? Sino comes nutricionismo, comes nutrientes y esto es muy esclavizante. Y si además tienes una relación conflictiva con la comida,
pues todavía peor porque es el ingrediente perfecto, ¿no? El perfeccionismo al comer para detonarte y querer tener estas conductas restrictivas, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un caldo de cultivo muy privilegiado y como tú lo decías, ¿no? Y es parte del colonialismo que tenemos en la educación, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en que las cosas más hiperespecializadas, más difíciles de entender con el lenguaje más rebuscado, eso es lo que nos hace sentir que somos muy buenos en lo que hacemos, ¿no? Y creo que eso es parte de, como te decía, de las limitaciones en la educación, que creo que todos sentíamos esto, ¿no? Me sé la enzima bioquímica y sé el proceso, y ahí digamos que la educación se queda también muy estancada. Así es, así es. Y cuéntanos tu historia de cómo llegaste a estos enfoques no centrados en el peso. Bueno, yo empiezo, digamos que entro un poco por la alimentación intuitiva, estaba igual en una parte como de recuperación del TCA, recuerdo, y, y esto fue como algo que empecé a explorar muy desde lo personal, y ya después, hace, ponte unos 6, 7 años más o menos, que empiezo como a pensarme en el doctorado, empiezo a buscar como información para el anteproyecto, y ahí encuentro explícitamente textos que hablan sobre salud en todas las tallas, ¿no? Que para mí fue además como un bálsamo encontrar salud en todas las tallas. Sé que a muchas personas les produce conflicto, pero para mí fue realmente liberador, como decir, ya no tenemos que trabajar con el peso, ya este ruido que yo traía de estamos produciendo TCA, pues se puede mitigar de algunas maneras. Entonces, creo que fue muy en empezarme a pensar como la investigación del doctorado que aparecieron estos enfoques también como parte de la curiosidad investigativa en realidad. Ah, fíjate que me está dando curiosidad. O sea, tú terminas nutrición clásica y después, ¿cuál es tu siguiente formación? De ahí hago digamos que creo que ahí entro a formarme en relaciones internacionales, en estudios internacionales que eran muy temas de política, como la globalización de la alimentación, todo eso estaba muy centrada en estos lugares, muy desde ciencias políticas un poco. De ahí hago coaching nutricional y después hago como formaciones en bioneuroemoción, como un poco más acercándome a la psicología. Y luego hago este doctorado que tenía un enfoque como que me permitía unir todo. Era muy bonito porque es un enfoque, ellos están muy anclados en las ciencias sociales, tienen un componente de crítica política muy fuerte a la psicología y por supuesto tienen los componentes psicológicos de propios de la psicología, ¿no? Entonces era como el mix de todo un poco poderlo tener también allí. Qué bien. Y entonces tú orientas tu investigación en el doctorado, ya que descubriste estos temas, hacia todo este paradigma no centrado en el peso. Totalmente, totalmente. Qué bien que se te permitió dentro de la materia educativa que pudieras hacer este tipo de investigación, porque yo me pongo a pensar en mi maestría y que yo hubiera propuesto estos temas, no sé si me los hubieran aceptado. No sé si alguien hubiera Claro. dicho, claro, adelante, vas con la investigación y a ver qué sale. No lo sé, no lo sé. Yo cuando hice mi maestría hice una tesis que ahora veo y pues no me encanta, pero era sobre la relación del peso materno con el peso de niños, de sus bebés, y la obesidad, entre comillas, y el desarrollo de Ujú. hipertensión, ¿no? Y bueno, fue aplaudidísimo, porque fue de claro, qué buen tema, y yo demostré que sí, la palabra, la obesidad, entre comillas, era causante de que los niños sufrieran, y ahora veo esa tesis y bueno, me da horror, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo no tenía idea de que existía todo esto, y te digo, no sé si hubiera sido un tema aceptado, criticado, si me hubiera podido titular, ¿no? Con ese tema. Total. Total, no, yo creo que fue un gran privilegio porque este es un programa muy especial, porque además la psicología es supremamente gordofóbica también, no solo Ujú. la medicina, la nutrición, la psicología. En últimas, estos discursos basados en hábitos de la fuerza de voluntad, de la disciplina, son discursos psicológicos y legitimados mucho desde el discurso psicológico. Y creo que este programa fue muy interesante por eso, porque ellos realmente estaban haciendo como una apertura de paradigmas
Y por ejemplo, cuando yo iba a los coloquios donde te encontrabas con otros doctorados de psicología, sí, me daban durísimo y nadie podía entender como yo qué estaba haciendo, pero siento que fue muy importante, como que sí hubo un apoyo del programa de formación para generar estas preguntas. qué gusto, de Mm. verdad, qué bueno que estás en esto. Y bueno, ahora yo sé que das clases para profesionales de la salud enfocados en esto. De hecho, de lo último que me enteré fue un diplomado que diste. Estuve a punto de entrar, pero ya no me dieron los tiempos y los dineros. Pero sé que hablas de estos temas para profesionales y me gustaría que nos contaras tu experiencia. ¿Cómo es tú como docente? ¿Cómo empezaste y cómo ha sido esta experiencia? Ay, sí, yo creo que es una experiencia muy bonita. Yo usualmente lo que he dado ha sido más formación de posgrado, que son profesionales que ya están practicando, que están ejerciendo práctica. Entonces creo que de ahí surge también un poco ciertas preguntas que la práctica te da, ¿no? Como por qué la gente no baja de peso, por qué reganan el peso, o sea, cosas que empezamos a ver en el día a día. Sin embargo, siento que todavía hay mucha resistencia y muchos profesionales tienen sobre todo miedo como de estar haciéndolo mal, de no estar haciendo la práctica correcta. Entonces siento que esto me ha ayudado un poco a ver sobre todo que las resistencias vienen de eso, ¿no? Como el miedo de hacer una mala praxis, de no ejercer bien la práctica, de que realmente estés haciendo daño. Pero hay mucha apertura. Yo creo que desde las redes sociales se han empezado a abrir como conversaciones en torno a estos temas y creo que un poco lo que tiene de limitante las redes sociales es que la gente no alcanza a ver toda la evidencia, ¿no? Me pasó con un profesor del diplomado de Chile que él apenas terminé un poco la presentación, dijo como, wow, qué interesante ver a alguien que tiene la evidencia como organizada, como que te muestra realmente de dónde vienen las declaraciones. Y creo que eso ayuda mucho a que la gente se sienta más segura con los procesos que estamos un poco proponiendo y creo que ha tenido mucha apertura desde allí cuando hay un espacio para explicar detenidamente qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Siento que a veces en redes sí se genera mucho más ruido y polémica porque está esta superioridad moral del ego de ustedes no saben, yo sí sé, no están actualizadas. Creo que a veces en las redes se genera más como esta idea de necesito tener la razón y en un entorno educativo la gente va abierta a aprender. Entonces siento que hay una diferencia interesante allí y ha sido por lo menos un espacio muy, muy bonito para poder empezar a generar conversaciones. Con estudiantes de pregrado, digamos que he tenido la oportunidad de hablar sobre todo en el marco de la investigación y demás, pero, pero en pregrado, que es un poco las personas que no se han graduado y están haciendo la carrera, siento que si bien hay muchas ganas de conocer cosas, también está muy limitado porque al final como que te dijeron que ser nutricionista es esto y qué miedo no ser nutricionista, entonces va a tener como diferentes lugares. Siento que con posgrado han habido unas experiencias muy bonitas, la verdad. Sí, justo creo que eso es algo que limita, ¿no? Que estando en la carrera, o sea, si tienes mensajes, yo conocí a una chica que estaba estudiando nutrición y estábamos haciendo juntas el seminario de Lilia Grau de liberación corporal y ella pues estaba en pregrado, ¿no? Y estaba muy interesada y demás y nos comentaba que qué difícil era llegar a la escuela y encontrarse con que todo lo que estaba aprendiendo en este seminario, pues le decían todo lo contrario, ¿no? Y ella tenía tantas ganas de, pues, desarrollarse en este paradigma de no centrado en el peso, pero pues para titularse, pues tenía que hacer su examen y contestar, sí, sí es cierto, el peso es el causante de todos los males de salud, ¿no? Entonces, sí, o sea, alcanzo a ver esta limitación, porque afortunadamente cada vez se escucha más y ya no les parece tan desconocido a algunas personas, pero aún así esta apertura en los ámbitos educativos para que tú puedas defender este tema, cuestionar, interrogar a tus profesores, pues no está presente, ¿no? No hay esta apertura. Total, está mucho más. Creo que también hay algo muy bonito que he empezado a descubrir, es que la práctica sí te da una apertura diferente, ¿no? El contacto con la gente, el tener que hablar con las personas, hace que te veas de alguna forma forzado a cuestionar otras cosas. Entonces siento que eso también es un plus de lo que ejercemos en práctica.
claro. Sí, es cierto, ¿no? El que estés en contacto con la vivencia, ¿no? De las personas, pues te ayuda a, pues, ver los ejemplos de todo esto, ¿no? De cómo se vive. Y bueno, ahorita te quisiera preguntar, porque no estaba en el guión, digamos, pero tú te describiste como una aliada para la lucha antigordofobia. Yo me considero igual. Y se discute mucho las personas que no tenemos un cuerpo gordo, cuál es nuestro papel, ¿no? En este movimiento. Y me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Yo creo que para mí, por lo menos como lo veo ahorita, yo estoy un poco en las causas a las que las chicas me inviten, ¿no? Yo trabajo con unas activistas en Colombia y justamente trato de poner mi rol un poco al servicio de lo que ellas de momento estén necesitando. Siento que por lo menos ahorita, por el momento histórico que estamos, al menos en Colombia, mucho de lo que tenemos que hacer las aliadas es pensarnos un papel transitorio, o sea, mi sueño es que no seamos necesarias, porque a veces siento que tener que llevar a un profesional de salud para que legitime tu voz y tu existencia es supremamente gordofóbico, pero es parte de cómo empezamos a romper un poquito el sistema, ¿no? Entonces siento que mi papel en este momento está muy desde este lugar de generar sobre todo cuestionamientos y hablar hacia los profesionales de salud, que creo que es como el lugar donde me identifico y sobre todo los profesionales de salud delgados que somos quienes más violencias gordofóbicas ejercemos, porque al final no tenemos una sensibilidad personal que se haya creado alrededor de eso. Pero trato de orientar mucho mi papel con conversaciones constantes sobre qué es lo que estamos necesitando en el país, dónde se está moviendo, cuáles son como estas necesidades importantes que hay. Y como te digo, yo siento que tiene que ser un papel transitorio y que particularmente esté muy orientado de construir los idearios que hacen que las voces gordas no se puedan escuchar y que desde ese lugar para mí yo siento que podemos generar como un espacio para que ellas realmente puedan contar su historia, que son las expertas finalmente en gordofobia, ¿no? Pero es un poco como lo desarrollo actualmente, me imagino que irá cambiando también con el dinamismo de lo que vaya ocurriendo hoy en día. Sí, fíjate que yo te cuento que cuando empecé con todo esto, yo no entendía por qué no podía hablar de gordofobia desde mi lugar si yo había sufrido violencia estética, por ejemplo, si yo había sufrido, sí, gordofobia, porque en algún punto tuve un cuerpo gordo pequeño, muy pequeño, pero en realidad no, no, ya ahora entiendo que nunca he vivido la discriminación y el ataque que vive un cuerpo gordo realmente, ¿no? Entonces, en un punto estuve confusa de cuál era mi papel, con un cuerpo ahora mediano, porque se hizo un poco más pequeño con el tiempo. ¿Cuál era mi papel? ¿No? ¿Qué hago? Y entonces lo que intento hacer ahora, escuché una vez a un activista decir, pues nombra a las personas que dijeron eso, ¿no? O sea, dale, no, dale voz a las personas que dijeron tú, lo que estás diciendo, ¿no? Lo que estás defendiendo. Y siempre, alguna vez Lupita Rosada me dijo, siempre di, yo sé que soy una persona delgada, que tengo este privilegio de delgadez, pero bueno, pues me interesa hablar sobre el tema por bla, 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 bla. Y creo que relacionado con lo que decías, lo que hablábamos al principio, es cierto, nosotras como personas delgadas, estudiosas de la nutrición y del cuerpo humano, se nos da un lugar privilegiado para hablar, ¿no? Como que se nos acepta más lo que decimos. Y es triste porque, como tú lo dices, la experta en gordofobia es una persona gorda, es la persona que tiene la vivencia de discriminación. Y desafortunadamente por esta cancelación al cuerpo, pues cuando alzan la voz se les toma como, pues que están mal, como que lo que están diciendo es solamente porque son flojas, porque no quieren cambiar, porque no tienen fuerza de voluntad, ¿no? De acuerdo, y siento que estas reflexiones pues nos llevan a muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, y creo que hay pequeñas acciones, como te digo, para mí es importante como empezar a conversarlo con las activistas, que siempre que se vaya a abrir un tema de gordofobia estén las activistas presentes y que uno sea más bien como el acompañante, no la voz central, y que simplemente estemos como para deconstruir esos idearios, porque siento que podemos hacer mucho daño desde esa misma gordofobia, ¿no? Para nosotras el spotlight se va a poner un poco en nosotras que somos delgadas, privilegiadas, que hemos tenido el privilegio también, privilegios educativos. Entonces es cómo logramos mediar que
que hayan más voces. Por ejemplo, yo cuando voy con mujeres gordas a hablar sobre gordofobia, siempre busco que ellas sean más, o sea, número, porque igual cuando se hace la conversación, pues van a haber más voces gordas involucradas. Siento que esas pequeñas cosas ayudan un poco a que las voces gordas tengan más centralidad y siento que debería ser un poco el objetivo de las aliadas que nosotras empecemos a ayudar a que las voces gordas tengan más centralidad y que seamos solo un punto transitorio en este espacio que se abra para que realmente ellas hablen. Me encantó tu definición de transitorio. Creo que es muy importante porque, pues sí, finalmente quienes tienen que tener el micrófono siempre serán las personas por las que se está hablando, ¿no? Como en el feminismo, pues las mujeres, ¿no? No que un hombre hable de feminismo, que gracias, pero pues dame el espacio para poderlo hablar, ¿no? Y creo que hablando de el tema de educación que estamos mencionando ahorita, pues es muy importante que aparte de, bueno, yo lo considero así, aparte de nosotras como profesionales, que lleguemos a hablarles, existe la palabra gordofobia, que se les presente a gente con la vivencia, ¿no? Y que haya experiencias que se hablen en los salones de clase para que escuchen de primera mano de una persona que vive esto, para que no se quede nada más como algún profesor me dijo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Total, eso para mí es clave, sobre todo porque al final, ¿qué es una práctica basada en evidencia? Si la evidencia de lo que nosotros hacemos en la vida real, en la vida de las personas, en su día a día, no lo estamos viendo. O sea, nadie está ejerciendo una práctica basada en evidencia si no está escuchando el efecto que su práctica tiene en el día a día de las personas. Entonces, esto que tú pones es absolutamente central. Claro, esperemos que llegue un momento en el que esto sea una realidad. Y justo me gustaría preguntarte, ya medio lo mencionaste, pero cuando te has acercado a instituciones educativas para hablar sobre estos temas, ¿cómo te han recibido? ¿Cómo te han recibido otros profesionales de la salud, las instituciones? Hay de lado y lado, por lo menos en Colombia es muy cerrado todavía el espacio. Yo siento que el nivel de gordofobia aquí todavía es muy alto y de nuevo está muy apalancado en este miedo que tenemos de salir a decir algo que contradiga el statu quo y seamos abucheados o criticados por eso. Entonces, por lo menos en la Academia de Nutrición, han habido una o dos profesoras que han abierto espacios, como que se han interesado, han leído la evidencia de salud en todas las tallas, pero sigue siendo algo muy cerrado, o sea, hay mucha prevención. En últimas, yo también creo que viene de que casi que tendrás que cuestionarte todo el currículo, la labor social de la nutrición, entonces es una de las disciplinas que siento que es más hermética con el tema. En psicología y en psicología social, en ciencias sociales, hay mucha más apertura, porque estas discusiones tienden a ser mucho más comunes en antropología, en estudios culturales. Entonces, creo que viene diferente según la disciplina en la que estés, pero en nutrición, al menos en Colombia, todavía es muy cerrado el espacio que tenemos para poder empezar a generar estos cambios. Mm. Y no estoy muy informada, pero yo creo que en México no estamos muy diferente. Yo creo que también sigue siendo un espacio cerrado, ¿no? Porque además acá en México, los que somos, yo he llegado a ejercer como docente, pero somos un círculo como pequeño, ¿no? De los mismos docentes, ¿no? Se eligen a las mismas personas y demás. Entonces, pues es difícil que entren personas nuevas con ideas nuevas o que puedan cambiar el programa educativo. Entonces, pues es complejo, pero justo escuchaba a Ana Pao Molina decir que, pues, yo sí creo que esto va a cambiar, ¿no? O sea, sí estoy cierta de que esto, a la velocidad que sea, ¿no? Ojalá fuera más rápido, pero va a cambiar, ¿no? Ya, así como en otros movimientos ha habido cambios, movimiento justo, ¿no? Y se han logrado cosas incluso legales, pues yo espero que realmente esto vaya avanzando. E incluso creo que sí es Canadá, donde ya, o Brasil y Canadá creo, donde ya hay leyes contra la discriminación para la gordofobia, ya hay castigos para los médicos que son gordofóbicos, ¿no? Entonces, pues se va avanzando, ¿no? Y creo que la educación es una fuente muy rica de profesionales que tengan la curiosidad de abrirse a este otro modelo. Total, total. Al igual que tú, yo también tengo mucha fe y yo sé que muchos de los que hoy en día
se posicionen muy en contra de estos movimientos van a salir incluso a decir, yo siempre lo dije, yo siempre estuve en contra del estigma de peso, entonces creo que esa será nuestra gran victoria también cuando veamos que empiece a cambiar un poco y que sea tan difícil negar toda la evidencia, todas las experiencias y las voces de las personas, que realmente eso también se va a volver, pues yo creo, la corriente más importante también. Sí, ahorita que lo mencionas, yo me veo a mí misma. Yo me dediqué 11 años a ejercer la reducción de peso y yo lo creía fervientemente, o sea, de verdad. Y la primera vez que escuché alimentación intuitiva, me acuerdo que lo leí la primera vez en una revista de estas de mujeres, ¿no? Y venía alimentación intuitiva, ¿verdad? Y decía, pues come lo que tú quieras y en el momento que quieras. Y yo decía, pero de verdad, que es sarta de, pues, incoherencias se dicen aquí, porque evidentemente, ¿quién va a poder comer así sin calcular los gramos y las calorías que está comiendo, no? Y entonces yo todavía seguí ejerciendo así y después ya me lo volví a encontrar. Y justo como tú dices, la evidencia fue innegable, ¿no? O sea, me cayó toda la evidencia encima y fue de, pues, ¿qué hago más que aceptarla? Porque ya no puedo ir en contra de todo lo que ya sé, ¿no? Ya me lo dijeron, ya lo leí, ya lo vi. Entonces ya me es imposible decir, no, 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 me voy a volver a ir por la reducción de peso porque pues aunque no sirve, pues me da de comer, ¿no? Entonces yo espero que así como yo y tantas historias de profesionales de la salud que he tenido aquí en el podcast y que conozco, pues en algún momento ya te fue imposible regresar al viejo paradigma, ¿no? Total, total. Y creo que nos ha pasado a todas al final. Yo también ejercí nutrición muy tradicional, creía fervientemente en todo, con todo y el ruido que te hace para el sentido común, que tú no ves que la gente suba y baje de peso comiendo una otra cosa, tenga cálculos todo el día, o sea, realmente ni siquiera va con el sentido común, tiene mucho más sentido común el peso natural, el set point, la alimentación intuitiva. Entonces, creo que al final eso también hace que podamos caer un poco en empezar a cuestionar un poco más fácilmente, pero siento que es un proceso de tránsito importante, superar un poco este miedo a hacerlo mal. Mm, mm. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué riesgos le ves a que no se enseñen, que todavía pues no se enseñan, pero qué riesgos le ves a que no se enseñen en pregrado principalmente y después en posgrados estos temas? Y tú que estás tanto en psicología como en nutrición, nos puedes dar esta opinión de qué riesgos hay de que no se hable de esto en las carreras y en los posgrados. Uy, yo creo que primero hay unos riesgos muy importantes en la salud física, o sea, gran parte de lo que nos llama mucho de la evidencia de salud en todas las áreas es, primero, que las dietas hacen daño por sí mismas, segundo, que el weight cycling o este proceso de que bajes a la gente de peso y que igual lo va a reganar tiene efectos en la salud cardiovascular y que el estigma de peso por sí mismo afecta toda la salud cardiometabólica. Entonces, vamos a seguir reproduciendo un paradigma que finalmente está afectando la salud física de las personas. Y por otro lado, tenemos que hay un aumento progresivo súper latente de los trastornos de la conducta alimentaria y las conductas alimentarias de riesgo, que están cada vez disminuyendo la edad de aparición, entonces ya vemos en personas de 4, 5 años, 6, que afectan principalmente a quienes habitan cuerpos gordos, que se siguen reproduciendo y que van a tener unos impactos también muy importantes en términos de salud mental y que ya los están teniendo, ¿no? Entonces siento que el gran riesgo que tenemos es que terminamos siendo un riesgo para la salud de las personas y esos dos sin contar el riesgo que tiene además que el sesgo de peso lleva a negligencias en la atención, a que las personas no asistan a los profesionales de salud, a que se tomen decisiones diagnósticas cerradas. Entonces, siento que en realidad el gran riesgo que tenemos es un riesgo para seguir perpetuando daños en salud muy importantes. Uf, me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Hay cosas que yo ni siquiera tenía como en el radar. Claro, nos volvemos en una arma contra la salud, ¿no? Contra lo que queremos proteger, perpetuando esta opresión contra las personas gordas, ¿no? Entonces, pues sí, me parece importante que se escuche esto, ¿no? Y que las personas que tienen, porque bueno, no se puede estar en todos lados, pero las personas que tienen
digamos, influencia en programas de educación y demás, pues que puedan hacer algunos cambios, ¿no? No estoy diciendo que ya podamos cambiar toda la carrera, porque es complicado, pero sí que por lo menos haya materias optativas o materias que estén dentro del programa para que se escuche. Yo ya he escuchado a algunas profesionales que van y hablan, o sea, que les dan espacios y hablan y tienen estas sesiones con los alumnos de pregrado y que sí hay mucha curiosidad, ¿no? Que sí surgen muchas dudas al respecto. Entonces, por lo menos que se siembre la semilla, ¿no? Para que posteriormente a lo mejor florece y entonces pues ya se puede empezar a tener más profesionales que desde que salen de la carrera ya se vayan hacia este lado, ¿no? Que ya no ejerzan con el daño hacia al paciente, ¿no? Total, y sobre todo porque yo siento que las profesiones de ayuda nos mueve mucho eso, ¿no? Los que estamos en profesiones de servicio queremos hacer algo bueno por las personas. Entonces, qué bonito que haya un cuestionamiento ético detrás de lo que estamos haciendo. Sí, sí. Y una vez más, creo que eventualmente se logrará, que se logrará hacer. Mm, Y que pues estaremos viendo más profesionistas que se estén yendo hacia este lado, que tengamos absolutamente. más aliados y más personas gordas que puedan ejercer, por ejemplo, nutrición, psicología, medicina con libertad, ¿no? Que tampoco se De les juzgue acuerdo. por sus cuerpos, porque pues actualmente, yo me acuerdo que yo lo decía, pues yo soy mi carta de presentación, tengo que estar delgada, ¿qué van a decir de mí las personas si estoy gorda? Y entonces, ¿cómo se juzga a los profesionales gordos ejerciendo, ¿no? Y me puedo imaginar en cualquier área. Si estás en medicina, estás promoviendo factores de riesgo. Si estás en nutrición, no estás promoviendo una salud, de una nutrición balanceada. Si estás en Total. psicología, tienes problemas y no estás logrando controlar tu alimentación y entonces qué le vas a decir a tus pacientes, ¿no? Entonces, también los profesionales gordos necesitan un campo de acción en el que no haya estigma, que no haya discriminación para que puedan ejercer con libertad, porque hay muchos de nosotros que tenemos lo que se conoce como privilegio de personalidad, ¿no? En el cual no Mm, nos importa y vamos, salimos y ejercemos, pero hay muchas personas que no lo tienen, que por muchas total. razones, pues se sienten calladas por toda esta Mm, discriminación y entonces pues no logran cumplir sus metas o sus sueños al momento de ejercer, ¿no? absolutamente. Y es una violencia que no se está visibilizando mucho y que está atravesada muy fuertemente hacia los profesionales de salud. Mm. Muchas Mm. gracias. Pues bueno, Paola, pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. De verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo, que hayas aceptado mi invitación, que nos pusiéramos de acuerdo con los horarios México-Colombia, ¿no? Que luego es un poco complicado, pero luego me dijiste que sí y eso te lo agradezco mucho. Ay, no, a ti, Iracema, de verdad para mí es un placer. Me encanta además la profundidad que pueden alcanzar estas conversaciones, así que siento que puede ser un insumo maravilloso para abrir más conversaciones a quienes nos están escuchando. Entonces te agradezco de corazón. Ay, ¿y dónde podemos encontrarte? Yo voy a dejar en las notas del episodio tus redes y todo lo que me digas. Ay, súper, muchísimas gracias. Yo estoy como @la Nutrizabogal en todas las redes. Ahí está Facebook, Twitter. Me muevo mucho más en Instagram, esa es como la red donde más me encuentran, pero esas están, ahí me pueden encontrar siempre. Y como dijiste al principio, tú atiendes pacientes, ¿no? ¿Das Sí, consulta solo presencial o también en línea? doy en línea, doy presencial, una modalidad diferente, pero sí, doy de todas las formas que les sirva. Perfecto, para que si están en cualquier parte, pues sepan que Paola las puede atender y no hay limitaciones. Ahora con estas cosas de las videollamadas, pues podemos tener contacto con Sí. muchos pacientes. Yo también veo pacientes de Latinoamérica, de Holanda, de España, y entonces, bueno, pues podemos tener ya una diversidad en la comunicación y eso pues me parece padrísimo. Sí, nos acerca, rompe muchas barreras. Sí, sí, sí. Y bueno, danos un mensaje final, por favor. Pues bueno, yo creo que muy dirigido siempre a los profesionales de salud, que son como el lugar donde me identifico mucho y es como que es importante escuchar de nuevo estas vivencias de quienes ejercen en su día a día las prácticas que nosotros prescribimos, porque siento que los movimientos de salud en todas las tallas, antigordofobia, ni siquiera serían necesarios si nosotros nos abriéramos a escuchar las voces de las personas que asisten a nuestra consulta. Entonces, siento que más allá de cualquier conocimiento técnico, de leernos todos los papers, de empezar a buscar todos los cursos que hayan de salud en todas las tallas, es
es un llamado a escuchar y que siento que desde allí podemos aprender un montón sobre las personas, sobre sus cuerpos, sobre sus vivencias y ese puede ser como nuestro mayor insumo de aprendizaje en realidad. Mm, qué bonito, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo me despido. Espero que este episodio, principalmente si eres un profesional de la salud en formación o ya egresado, pues que te dé curiosidad, ¿no? Sobre abrir tu panorama, educarte más. Y también si eres una persona que no eres profesional de la salud y te interesa la educación en estos temas, hay muchísimas de nosotras que brindamos formación o información para todo tipo de público y entonces, bueno, eso ayuda a que puedas conocer más. Si deseas tener una consulta conmigo, puedes visitarme en mi página nutricionquelibera.com para saber más sobre mí o si deseas un contacto más directo, en mi Instagram, nutrióloga que libera, puedes saber más de mí. Listo, pues nos vemos.